Bueno, buenas tardes. Mi nombre soy el doctor Alejandro Laceli, cirujano cardiovascular, médico en emergencias hace 30 años aproximadamente, 32, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Hoy vamos a eh, hablar de lo que era la información, cómo terminamos de la información de dar luego de una actuación en terreno. Eh, Esto para mí hoy es un día muy especial. Se lo voy a dedicar a una amiga, a Dani, eh, compañera mía durante muchos años, trabajando conmigo en nuestro equipo. Ojalá que algún día lo pueda escuchar y ella sepa que es para ella. Y nada más. Bueno, vuelvo después de muchos eh, días porque estuve enfermo y no me podía recuperar. Cuando yo les dije que hablábamos de la actuación en el terreno, tiene 4 componentes esenciales esto. Para efectuar la consolidación de la información, que era escuchar, que la realizábamos durante las 24 horas del día a través de una radio fija en esos momentos, o portátil, que estaba alerta en todos los canales. Después hacíamos una valoración de la situación, que era un posicionamiento de riesgo, eh, por lo que yo les expliqué del cuadro FOMA, que era foco y magnitud, si el foco era único o múltiple y la magnitud era mm, leve o grande, y la valencia social donde le hice la clasificación. Después teníamos una activación que de acuerdo al tipo de foco y magnitudes nos activábamos. El personal siempre estaba eh, a la, a la atención de lo que sucedía y nos desplazábamos siempre o al lugar o a los hospitales o desde la base. También trabajábamos para la recolección de datos. Con la conformación de equipo que teníamos en marcha, se procedía sobre todo a evaluar las 3 S de la emergencia, que son la seguridad, escena y situación, a partir de los cuales se adecuará la respuesta al escenario que se nos presentaba. Cuando hablo de información, se realizaban informes parciales conforme a cómo se está desarrollando el operativo, hasta que se pueda elaborar un informe final con su correspondiente análisis. Estos informes se enviaban a las autoridades del sistema, al Ministerio de Salud, a prensa del Gobierno de la Ciudad, con la intención siempre de deducir, siempre teníamos que reducir el caos. Siempre se los hablé, se los dije, y por eso nos relacionábamos con las 3D de la emergencia, que es la desinformación, la desesperación y la desesperanza. Una vez que la población recibía la primera notificación, comienza la disminución de los rumores, le había dicho los chismes, las noticias sin confirmar, y aparece la información contrarrestando la desinformación, y por lo tanto, lo que nos permitía eso era que la comunidad pase de un estado de desesperación a desesperanza, al no tener información de sus familiares y conocidos, a un conocimiento de lo acontecido y así reducir el caos de la situación eh, inicial de este evento. Una vez que finalizábamos el trabajo de nuestra información y todo, a través siempre de la matriz FODA, que se los expliqué también, donde hablábamos de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde se tiene en cuenta eh, estas 4 causas que están relacionadas con el operativo. A su vez se evaluaban las 3 E, que siempre decíamos, que están aplicadas a la emergencia, que es la efectividad, la eficiencia y la eficacia. Eh, de esta manera se puede evaluar el trabajo realizado teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos que desempeñaba el equipo en el cual trabajábamos, para así corregir errores siempre y a la vez sumar nuevos conocimientos y experiencias que permitan conformar el famoso nuevo antes, que le decía, yo siempre se lo explicaba.
¿Por qué? Porque nos preparábamos para el nuevo antes, porque creíamos que podía suceder algo similar, parecido a lo que sucedió, y estar preparado de otra manera para este tipo de emergencia. En todo incidente, nosotros analizamos las tres etapas: el antes, el durante y el después. ¿Sí? Pero acuérdense que siempre poníamos el nuevo antes. La experiencia en comunicación nos ha permitido confirmar que los eventos o incidentes se repiten, ocurren o no por azar, con mayor o menor frecuencia, pero definitivamente se repiten. Siempre doy ejemplos de los choques de los trenes, choques de víctimas múltiples en las grandes avenidas, y teniendo en cuenta esa periodicidad que teníamos, el análisis de las experiencias vividas en las últimas 3 décadas que teníamos de actuación, este hombre, no los chicos que tenían conmigo, que eran mucho más jóvenes, en las últimas 3 décadas de actuación prehospitalaria nos permite acuñar un nuevo concepto a las etapas de la emergencia: el antes, el durante y el nuevo antes. Entrando de lleno a lo que era la información, era una información veraz, clara y oportuna, que es el último elemento que teníamos de la actuación en terreno. Esto nos permitía llevar a cabo la consolidación de esa información. Cuando hablábamos, decíamos que la referencia de las guías que habíamos establecido en relación al manejo de la información en desastres y emergencias, nuestro equipo elaboraba, durante y después de finalizados estos eventos, reportes de esa situación. Estos reportes consisten en una serie de informes parciales que se elaboran desde las primeras horas y se van complejizando hasta llegar a la redacción de un informe final. Siempre el equipo trataba de tener un diálogo fluido, sobre todo con la central operativa, en su momento con la coordinación médica, desde los hospitales y con el incidente. La confección de los reportes se realizaba tanto en el lugar del incidente como en la base operativa. La información es contratada por todos los datos que recibíamos desde la central y desde los hospitales. Unificábamos esa información y elaborábamos informes parciales y finales, que estos eran suministrados a las autoridades de salud, quienes en conjunto con el área de prensa designaban al vocero que correspondía para acercar la información a los medios de comunicación y población en general. La importancia que teníamos de centralizar esa información en un solo lugar y que todos los niveles de gestión implicada tengan la misma información provista desde una única fuente radica en la reducción de todo tipo de caos y confusión que puede traer consigo los eventos con víctimas múltiples. Eso era lo que nuestro director general siempre trataba de llegar con toda la información a, eh, a la gente, para que esos informes parciales y finales sean los más fehacientes y la gente disminuya su ansiedad, caos, angustia, y sea todo mucho más claro. Siempre hablábamos que la fuente principal para la elaboración de los primeros informes parciales que nosotros informábamos era recabada por los primeros respondedores primarios que arribaban al lugar durante el periodo de latencia, extendiéndose por tal el tiempo comprendido entre el momento en que se producía el hecho y el arribo de los móviles del sistema. La información es transmitida por los profesionales médicos a través de los canales de uso común. Los informes parciales tienden a ser breves, sintéticos, con datos generales, tales como cantidad de víctimas, género, diagnóstico presuntivo, obtenidos luego de la realización del triage. A su vez, se informan los equipos inmóviles intervinientes, centros y hospitales de derivación de las víctimas, de forma tal que familiares y allegados
de los mismos sepan dónde dirigirse. Si bien en un primer momento la información suele ser escasa y parcial, la misma se irá enriqueciendo a medida que transcurría el evento, pudiendo agregar a los datos previamente consignados el nombre y apellido de la víctima y el lugar de derivación, hasta llegar a la redacción del informe final que deberá explicar y transmitir las consecuencias del incidente, los datos sobre los afectados y las acciones implementadas desde el sector público. Con esto llegamos a una breve conclusión que la información contribuye a la reducción del riesgo y disminuye las vulnerabilidades. Y la desinformación es una demanda no satisfecha que produce caos. Eso es fundamental, lo repito una y otra vez, porque cuanto la información sea más veraz, sea una información que se crea y toda la historia, la gente va a disminuir su ansiedad y un montón de cosas esperando y teniendo esa ansiedad reducirse y a su vez reducir el caos que produce esa desinformación. También trabajamos en un objetivo que era el de comunicar a los distintos sectores del sistema y del Ministerio de Salud sobre los incidentes ocurridos en el transcurso del día. Los datos incorporados son los auxilios más relevantes escuchados en cada turno. Era una información que se utilizaba con la planilla que manejábamos, es la misma que forma parte de la planilla de la guardia en ese momento. A su vez, en la actualización se incorporaban aquellas escuchas en las que, debido a una alta valencia social, se realizó un operativo mediante un enlace adjunto. Se enviaba en forma sistemática cada 6 horas, teniendo así hacia el final de cada día 4 informes parciales con los incidentes ocurridos en cada trabajo, en cada franja horaria. Era un trabajo arduo, era un trabajo duro, pero un trabajo de gran información en el cual teníamos siempre la actualización de los incidentes más relevantes a la orden del día para que sean informados tanto el director general, quien correspondía que él lo diga, como prensa del gobierno de la ciudad, como las autoridades del ministerio. Los elementos que componían esa actualización eran el horario, el tipo de incidente, la dirección donde sucedía, los móviles que intervenían, los datos del paciente en los cuales figuraban sexo, edad, nombre, apellido y el tipo de activación que tenía nuestro equipo. Si era desde la base, de la guardia, desde el lugar, desde el hospital. Cada 24 horas se enviaba por correo electrónico al director general el reporte de guardia que nosotros resumíamos con las 4 actualizaciones de incidentes junto con la descripción de los operativos realizados y los pacientes enviados al programa de la detección precoz de potenciales donantes. A su vez, se precisaban los eventos a los que se acudió a fin de realizar un registro estadístico. Era muy importante porque trabajábamos así con mucho caudal de pacientes para la detección precoz del famoso código rojo que le habíamos puesto con mi amiga Patricia para los trasplantes. Y colaborábamos después, muchos de nuestro equipo colaboraron en las ablaciones también de algunos pacientes. Con todos estos datos denominábamos así consolidación de la información, el resultado de la actuación en terreno. Lo que veo que quizás sea un poco complicado para que se entienda esta situación
pero si ustedes lo escuchan esto, prestan atención, eran dos tiempos que fueron diferentes y bueno, nosotros trabajamos de esta manera. La información tenía que ser, era fundamental para nosotros. En un próximo capítulo de estas charlas que tenemos, le voy a hablar del famoso reloj de la emergencia que le pusimos. Ya le vuelvo a decir que en algún momento voy a poder informarles de mostrarle diapositivas y esas cosas, porque es importante. Acuérdense que para todo esto siempre manteníamos la presencia del mañana y la necesidad del nuevo antes, porque para nosotros era fundamental. Eso lo sacamos luego de analizar tanto la información. Y cuando la respuesta ante una demanda de auxilio que ingresaba a la central operativa sanitaria, central operativa nuestra, ya sea para la atención de una víctima única, víctimas múltiples o un desastre, no se limitaba a tomar un pedido y enviar una respuesta, sino que presentaba un importante grado de complejidad. Para poder comprender la complejidad de la respuesta, esta, con víctimas múltiples o desastre, fue que dividimos cada evento en 4 etapas interrelacionadas entre sí y a las que llamamos minuto cero. En una próxima clase a la cual les hable, les voy a decir que vamos a hablar del reloj de la emergencia, que bueno, fue muy importante para nosotros. Bueno, un saludo a todos, gracias por escucharme, gracias por seguirme, es importantísima. Al que le gusta, me da una manito, un like y es importante. Gracias a todos ustedes, me ofrecieron desde YouTube, yo digo en vivo, no es en vivo, sino que salga hablando yo, a pesar de que es muy difícil para mí, porque es mucho más fácil darles una clase mano a mano y discutirla que hablar y no tener alguien que me pregunte, alguien que yo le pueda responder. Les mando un abrazo a todos. Por suerte pude volver porque la voz que tenía ya era un desastre. Y como PC voy a terminar. Esto es para Daniela y con todo mi cariño, con todo el abrazo de todo nuestro equipo, ella sabe que nosotros estamos, así que un saludo muy grande. Y es un día que quizás duro y un día triste. Así que beso para todos, abrazo para todos y estoy a su disposición como siempre. Gracias.